Hola, muy buenas tardes, muy buenos días. Mi nombre es Luis Briones y a continuación voy a exponer mi tarea. El tema de la tarea es el comportamiento de los elementos de protección que vamos a ver a continuación. La asignatura es de protecciones eléctricas, impartida por el ingeniero Ney Valderrama. Bien, como primer punto, déjenme pasar, como primer punto, tenemos lo que es la protección diferencial. Bien, como principio, esta protección se basa en lo que es la discriminación por comparación. La zona de protección que abarca viene siendo la que está delimitada por la ubicación de los transformadores de corriente. Y esta protección se emplea para lo que es para detectar fallas internas y en las conexiones que se encuentran dentro de la zona de protección. Bien, también tenemos algunas circunstancias que dificultan la aplicación de la protección diferencial, como por ejemplo, las corrientes del primario y secundario son de distinta magnitud. Los transformadores de corriente, al emplear distintas relaciones de transformación, no logran compensar esa diferencia. El grupo de conexión introduce un desfasaje entre la corriente primaria y la secundaria. Y si los transformadores de corriente se conectan en estrella, no pueden compensar este desfasaje. Bien. Como siguiente protección tenemos lo que es la protección de Buchholz. La protección de Buchholz protege al transformador contra todo efecto producido en el interior de la cuba del mismo. Este se basa en el hecho de que las irregularidades en el funcionamiento de los transformadores dan lugar a calentamientos locales en los arrollamientos y consiguientemente a la producción de gases de aceite, cuya cantidad y rapidez en su desarrollo crecen sensiblemente a medida que se extiende la avería. Bien, en caso de acumulación lenta de este gas, posiblemente debido a una ligera sobrecorriente, el gas producido por la descompensación química del aceite aislante se va a acumular en lo que es la parte superior del relé y va a provocar el descenso del nivel de aceite. Un interruptor que cuenta con esta protección de nivel en lo que es el relé se usa también para disparar una señal de alarma. Este mismo interruptor también puede servir para detectar cuando el nivel de aceite es bajo, como en el caso de una pequeña fuga de refrigerante. En el caso de que se forme un arco de acumulación de gas repentina y el aceite fluye rápidamente hacia lo que es el depósito de expansión. Bien, este flujo de aceite actúa sobre lo que es el interruptor accionado por una veleta situada en la trayectoria del aceite en movimiento. Este interruptor normalmente activa lo que es un disyuntor para desconectar el aparato antes de que este falle, de que el fallo cause unos daños graves, ¿no? O daños adicionales. Protección de relé sobre corriente. Bien, hablando de esta protección, vamos a decir que los relés de protección son dispositivos empleados para detectar condiciones intolerables o no deseadas dentro de un área asignada y operan en conjunto con los interruptores. Estos relés se pueden clasificar de diferentes maneras, las cuales vamos a decir a continuación. Los podemos clasificar en no direccionales y las direccionales. Ya. Como no direccionales son las que operan para sobrecorrientes que circulan en ambos lados de su ubicación. Bien, estas que son las que operan en ambos lados, ejecuta lo que es su función sin importar el sentido de operación, el sentido en el que circula la corriente, ¿no? Y normalmente son utilizados en sistemas radiales. Ahora tenemos lo que son direccional, como su nombre indica, pues van a trabajar lo que es en una sola dirección, ¿no? Nos dice que solo opera para sobrecorrientes que circulan en el sentido de ajuste.
La direccionalidad se logra mediante una señal adicional de referencia, de referencia, la cual usualmente es el voltaje. Bien, esta direccional ejecuta su función verificando en lo que es que el sentido de circulación, en qué sentido circula la corriente en su zona de protección que corresponda y que se le haya asignado. Bien. También tenemos lo que es la protección de acuerdo al tiempo de operación. Bien, aquí de acuerdo al tiempo de operación tenemos dos tipos de relés, que son los instantáneos y los temporizados, ¿no? Bien, hablemos de los instantáneos entonces. Se denomina relé instantáneo a aquel equipo que opera en un tiempo menor o igual a 50 milisegundos. Presenta un disparo inmediato cuando la corriente observada alcanza el valor de ajuste. Tenemos también lo que es el relé temporizado, ¿no? Como podemos observar aquí en la imagen, así se ve lo que es un relé temporizado. Tenemos sus conexiones A1, A2, B1, B2. Así también como las perillas del temporizador para poder uno regular el tiempo del relé, ¿no? Bien, este tipo de relé se denomina relé temporizado, que es aquel equipo que opera en un tiempo después de la detección de la falla. O sea, primero detecta la falla y después actúa. Cuando la corriente observada alcanza el valor de ajuste, ¿no? Según su característica de operación, tiempo corriente se clasifica en tiempo inverso y tiempo definido. Tenemos lo que es la protección de presión súbita. Bien, este relé de presión súbita es un dispositivo de protección que está en los transformadores que detecta el incremento súbito de la presión ocasionado por fallas internas. Bien, la aparición de arcos internos que se producen dentro, ¿no? En un transformador de potencia puede evaporar instantáneamente el aceite. Esto lo que hace es que nos provoca lo que son presiones de gas que pueden provocar una falla catastrófica, ¿no? Y romper el tanque y dispersar el aceite ardiendo en un gran área, comenzando a arder. Este relé de presión súbita está diseñado para detectar para detectar súbitos de presión causados por la formación de lo que es el arco. Aquí podemos observar cómo se ve una protección de presión súbita. Desde fuera, cómo se ve, y aquí podemos observar lo que es la parte interna con cada una de sus denominaciones, ¿no? Entonces, para poder hacernos una idea de cómo se ve. También nos dice que este relé de presión súbita es demasiado sensible y funciona incluso durante la aumentación mínima de lo que es la presión. En este relé, si hay un cambio de presión muy pequeño causado por una falla eléctrica dentro del tanque, el relé se activa. Y el relé de presión súbita no va a reaccionar a los cambios normales de presión. Eso sí. Protección de temperatura. Tenemos, según nos informa el RETIE de la NTC 2050, todos los puntos de conexión, cables y equipos en una instalación eléctrica deben soportar hasta 60 grados de temperatura si es que conducen hasta 100 amperios, o menos si conducen más de 100 amperios, que en estos casos podrán soportar hasta 75 grados. Límites de temperatura. La temperatura nominal asociada a la capacidad de corriente en un conductor se debe elegir y coordinar de modo que no supere la temperatura nominal mínima de cualquier terminación, conductor o dispositivo conectado. Los conductores con temperatura nominal superior a la especificada para las terminaciones se pueden usar mediante ajustes o corrección de su capacidad de corriente o incluso hasta ambas. Bien, seguimos.
Interruptores térmicos, esto también entra dentro de lo que es la protección de temperatura. Tenemos lo que es los interruptores térmicos de protección. Bien. El órgano de disparo de los interruptores térmicos de protección de dispositivos en un bimetal térmico, una combinación de un elemento de calefacción bimetal y eléctrico. El bimetal está compuesto de acero y zinc, que se deforman con el calor, ¿no? Y cuando el bimetal térmico alcanza una temperatura definida con una corriente demasiado alta, este activa el mecanismo de desconexión. Otro tipo de protección de temperatura tenemos lo que es el relé térmico. Como podemos observar, así se ve un relé térmico con todas sus conexiones. Bueno, entonces, los relés térmicos o relés térmicos de sobrecarga son los aparatos más utilizados para proteger motores, que son los que, pues, los motores como en su gran mayoría, pues desprenden una cierta cantidad de calor. Por eso es bueno ponerle este tipo de protección a lo que son motores, contra lo que son las sobrecargas débiles y prolongadas. Se pueden utilizar también en corriente alterna o en corriente continua. Bien, este dispositivo nos garantiza pues un gran trabajo. Entre ellos podríamos decir que garantiza lo que es optimizar la durabilidad de los motores, impidiendo que funcionen en condiciones de calentamiento anómalas. También nos garantiza lo que es la continuidad de explotación de las máquinas o las instalaciones, evitando paradas imprevistas. Otra cosa que nos garantiza también podríamos decir que es volver a arrancar después de un disparo con la mayor rapidez. O sea, en caso de disparo, pues podríamos volver a arrancar sin perder tiempo, de la mayor rapidez posible, perdón, y las mejores condiciones de seguridad posibles para los equipos y las personas. También tenemos lo que es la protección de transformadores de puesta a tierra. Los transformadores de puesta a tierra se diseñan para proporcionar un punto de neutro artificial para sistemas de potencia de trifásicos sin conexión a tierra. Los transformadores de puesta a tierra normalmente conducen corrientes de falla a tierra hasta que el interruptor despeja la falla, por lo tanto tienen cortos tiempos de operación. Y podemos observar lo que podríamos decir que es la protección de transformadores de puesta a tierra, una imagen. Bien. Aquí tenemos una lista de pruebas que se le hacen para ver si están en óptimas condiciones. Tenemos, por ejemplo, entre ellas medición de razón de transformación, medición de resistencia del bobinado, pruebas dieléctricas, prueba de tensión aplicada, prueba de tensión inducida. Bueno, tenemos en sí varios tipos de pruebas para poder ver que esto esté trabajando de la mejor forma. Prueba de calentamiento, revisión final, etc. Bien, también tenemos lo que es la protección residual. La protección residual es comúnmente utilizada en sistemas de media tensión. Este sistema consiste de la utilización de 3 transformadores de corriente interconectados, los cuales envían una señal proporcional de la corriente de falla a tierra al relevador o dispositivo de protección para que pueda actuar. Este sistema no se utiliza a menudo en equipos de baja tensión, más bien suele ser para equipos de mayor tensión. Normalmente para sistemas de baja tensión no suele ser utilizado. Sin embargo, están disponibles en sistemas de baja tensión, pero con 3 transformadores de corriente conectados de manera residual. Por último, tenemos el método de núcleo balanceado. Este se basa en la sumatoria vectorial de flujos. En este método se utiliza solamente un solo transformador, a diferencia de lo que es la residual, que se utilizan hasta 3. Bien, en este método, como ya dije, se utiliza solo un transformador de corriente, el cual monitorea las 3 fases del sistema y el neutro si en caso de que existiese, ¿no? Al mismo tiempo. En condiciones de operación normal,
como por ejemplo balanceado, desbalanceado, cargas monofásicas o cortocircuitos entre fases, la suma vectorial de las corrientes que circulan a través del transformador de corriente es cero. Cuando se presenta una falla a tierra, la corriente circula a través de un conductor de tierra y genera un desbalance en la salida del transformador de corriente, lo que genera la operación del dispositivo de protección. Y eso sería, hasta aquí, sería lo que es mi exposición. Espero que haya quedado de la mejor, más clara, de la forma más clara posible. Y me despido. Chao.